Mensaje a nuestra audiencia. Queremos ofrecer una sincera disculpa por los inconvenientes en la calidad del audio en este episodio. Tuvimos algunos problemas técnicos fuera de nuestro control, pero confiamos en que el contenido siga siendo de bendición para tu vida. Gracias por tu comprensión y por caminar con nosotros en este proceso. Seguimos aprendiendo y mejorando para servirte mejor. Oremos. Amantísimo Señor, te damos gracias, Padre Santo, por habernos permitido un tiempo más en tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú dirigiéndonos, acompañándonos, Padre amado, y que así como tratamos de que otros puedan aprender de ti, nosotras podamos continuar haciendo. Danos entendimiento, danos sabiduría y que, Señor, no nos desampare en ningún momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de continuar con el episodio, queremos agradecer a nuestro patrocinador especial, 68 Global, inspirados por Isaías 6:8, donde el profeta dice: «Aquí estoy, envíame a mí». 68 Global es una empresa cristiana de consultoría tecnológica que responde al llamado de Dios sirviendo con excelencia, humildad y propósito. Su misión es clara: ayudar a personas y pequeños negocios a prosperar en el mundo digital, sin perder de vista lo más importante, su fe. ¿Necesitas ayuda con tu computadora, tu celular o la seguridad de tu información? ¿Buscas orientación sobre cómo usar la tecnología de forma más efectiva? 68 Global te ofrece soporte técnico, asesoría en seguridad informática y guía personalizada. Y lo mejor, puedes agendar una consulta gratuita de 15 minutos para comenzar. Pero más allá de los servicios, lo que distingue a 68 Global es su corazón. Cada interacción es una oportunidad para servir, para edificar y para reflejar el amor de Cristo en el mundo digital. Nos alegra contar con ellos como patrocinadores de Reflection con María y Catherine, porque compartimos una visión: vivir con propósito, responder al llamado de Dios y acompañarte en tu camino de fe. Para conocer más, visita 68global.org y descubre cómo pueden ayudarte hoy. Gracias, 68 Global, por decir aquí estoy, envíame a mí. Titulada Fundamentos para los recién nacidos en En Cristo. Cristo. Empezar a caminar con Dios. Jesús nos dice en Juan capítulo 15, versículo 5, lo siguiente: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Amén. Amén. Nueva Biblia Las Américas, NBLA. Esta es la palabra de Dios. Amén. Este versículo es el corazón de la vida cristiana. No se trata de esforzarnos para ser buenos, sino de mantenernos conectados a Jesús. Él es la fuente de nuestra fuerza, paz y propósito. Este episodio trata sobre cómo podemos permanecer o conectarnos con Él cada día. Mantenernos conectados a la vida, que es Jesús. Jesús. ¿Cómo fue para esos primeros pasos en la fe? Bueno, mis primeros pasos en la fe vienen con, como diría, muchas anécdotas vividas. Aprendiendo el propósito que Dios tiene para mí. Al principio fue difícil entenderlo, el saber que Dios
me estaba tocando y que él quería que yo me alejara de muchas cosas que no son favorables, que uno las cree que por ser cristianos es que se tienen que eliminar y no es así. Hay cosas que uno hace en el caminar sin él que le afectan a uno físico y espiritualmente. Porque hay veces que hay problemas de salud que no son físicos, son espirituales. Y yo eso lo he vivido. Yo me he dado cuenta, me di cuenta. Y alguien que me enseñó eso fue mi terapeuta. Cuando yo llegué aquí a la Florida, a casa de mi hija, yo vine con dolencias que hoy yo no pensaba estar viva, de verdad. De lo mal que yo estaba, de lo mal que yo me sentía. Y no había medicamentos que me aliviaran. Y gracias a Dios, y con una terapeuta cristiana que a base de consejos que me dio de cómo escudriñar la palabra, eh, ese fue el principio. Ahí yo empecé a notar la diferencia de que muchas de mis dolencias se iban desapareciendo. Hasta que, gracias a Dios, como dije en nuestro en nuestra primera introducción, en la introducción, dije que desde diciembre 2024, gracias a mi Dios y oración en la iglesia, mis dolores se desaparecieron. Por eso digo, como creyentes o primeros creyentes, lo primero que tenemos que aprender es a comunicarnos con Dios. La oración ante todo. ¿Y tú qué me puedes decir? Bueno, mis primeros pasos con el Señor, yo puedo decir que fue un encuentro o un reencuentro, en el sentido de que yo siempre había tenido ese anhelo de, de conocer a Dios, de tener una relación con Dios. Me crié con dos doctrinas completamente diferentes, en casa católica, con mi abuela adventista. Entonces, para mí no era cuestión de que si Dios existía. Para mí eso no era cuestionable. Pero cómo yo me acercaba a él. Mi mamá, yo la veía que mami leía la Biblia, yo rezaba. Luego entendí que hay una diferencia entre rezar y orar. Pero al inicio, cuando yo recuerdo cuando entré por primera vez a la iglesia, que fui invitada, yo sentí como que llegué a casa, como que era lo que mi alma, mi espíritu, toda yo anhelaba y andaba buscando, y que por fin lo había encontrado. Bueno, yo puedo decir que entre medio de toda esta confusión, yo ni sabía lo que era ser cristiano. Para mí, cuando me decían soy cristiana, era otra religión. Y luego entendí que el ser cristiano es creer en Jesucristo. Amén. Entonces, al ya dar ese paso de fe y estar caminando con Dios, sí tenía preguntas. Y creo que todos pasamos por eso. ¿Cómo yo explico la Trinidad? Dios Padre, Hijo y Espíritu. Hijo y Espíritu Santo. Yo la creo, pero ¿cómo la explico? Otras inquietudes, ¿por qué sigo batallando con cosas que
soy nueva criatura en Cristo, ¿por qué yo me sigo sintiendo mal? Una de las cosas con la cual yo batallé fue la depresión. Entonces, hubieron momentos que todavía caminando, yo me sentí en depresión. Recuerdo que mi hermana en Cristo, que hasta el día de hoy le agradezco, porque entiendo que fue y es la oración que yo tanto le pedí al Señor, que ella entraba en mi habitación. Yo digo que yo era, dicen que hay alcohólicos funcionales, yo era una depresiva funcional. Yo iba a mi escuela, yo iba a la universidad, yo iba al trabajo, porque también con una terapeuta entendí que mi nivel de responsabilidad es absorbente, o sea, no es normal. Mi sentido de la responsabilidad sobrepasa cualquier otro sentimiento. Entonces yo entendía que era mi responsabilidad ir a la universidad, ir al trabajo, porque si uno no trabaja, no come. Que tenía mi mamá, mi hermano, que estaban pasando por situaciones, y ok, que ellos son mayores y lo que sea, pero yo tengo pues, Tiene un problema. un problema, porque eso la verdad no es saludable, que yo cargo mucho, y no necesariamente tiene que ser cosa de mi familia. En particular, un extraño puede venir a decirme que está pasando por una situación y yo se la quiero resolver. Y he tenido que aprender a soltar, pero eso para otro día. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué yo estaba sintiéndome todavía con esa depresión? Y vuelvo y digo, gracias a mi hermana, que ella entraba a mi habitación, me brincaba en la cama, me hacía salir de la cama, porque cuando llegaba el viernes, ya después de las 5 o 6 que yo llegaba a mi casa, yo no quería salir, yo no quería hablar con gente, yo estaba viviendo por vivir, se podría decir, y creyendo en Dios y creyendo eh, que Él me podía sacar de ahí, pero ese sentimiento no me dejaba. Por eso siento mucha empatía por aquellos que batallan con Con la la depresión. depresión, que sí es una enfermedad, igual que la ansiedad, que no es algo que uno pueda decir, ay, sí, yo hoy no me siento depresiva. Eh, pero también le quiero decir que si tú, que nos está escuchando hoy, estás pasando por depresión, este momento no es tu final. Sí hay No. una salida. Y Dios sí te puede ayudar y te puede salvar y te puede sanar de la depresión. Amén. So, retomando, sí comencé en esos pasos, yendo a la iglesia, conectándome, porque entonces me comencé a servir en la iglesia sintiéndome así. Y Dios es tan chistoso que entonces Él me puso desde el día uno como eh, miembro del equipo bueno, en inglés se le dice los greeters, en español no recuerdo el nombre, la verdad. Pero son aquellos que cuando tú llegas a la iglesia te dan el panfleto, te saludan, tienen una sonrisa en la cara y te dicen, por aquí, Bienvenida. bienvenidos. Eh, y a toda esa también siendo introvertida, que yo bueno, el Señor me ha liberado, pero yo no era de hablar con extraños. Y Dios obra de manera extraordinaria. extraordinaria. Exactamente. Comenzó a moldear. Y al yo decir sí, por eso yo entiendo que uno lee el contexto, obviamente, de Isaías 6:8, Ajá. y se dirige a otra nación y a otras cosas, pero el decirle sí al Señor cada vez que Él te llama, es, él, es para glorificarlo a Él, pero en el proceso Él te va sanando a ti. Amén. Y el estar dispuesto a decir sí, Señor, aunque no tengas las herramientas, es tan importante y tan clave, porque cuando el Señor te llama, Él te quita. Entonces, en mis comienzos, sí, yo me hacía muchas preguntas, debatía, eh, me sentía, no puedo decir, porque he tenido conversaciones de personas que se sintieron solos, no puedo decir que me sentí sola, porque tuve un respaldo maravilloso de una familia en Cristo
que si yo tenía preguntas, ahí estaba, mi hermana en Cristo, ahí estaba, que el estudio bíblico, ahí, que, que si día de ayuno y oración, ahí. Entonces, como tuve esa guianza, tuve la bendición de tener esa guianza, que no, yo entiendo que no todo el mundo la tiene, pero a través de ella, que fue la que me dio me hizo la invitación a la iglesia, eh, no me desamparó, que yo entiendo que también a toda persona, voy a tomar este momento, que, que, que siente ese llamado de invitar a alguien a la iglesia, no lo dejen en una invitación. Si esa persona llega a la iglesia, caminen con con ellos, ella. no la suelten, estén dispuestos, entiendan que eso fue un llamado de Dios en tu vida para hacer ese llamado a esa persona y caminar con esa persona en esta nueva temporada. Exacto. Porque después de esa visita, su primera visita a la iglesia, es que de verdad se necesita ayuda de ese hermano que guió a uno a la iglesia. Uno no puede caminar solo. Eh, Aunque estemos consagrados a Dios y contamos con que Jesús está en cada momento, pero como humanidad necesitamos esa ayuda de ese compañero, de ese hermano de la iglesia. Que actualmente, lamentablemente, esa es una de las cosas de las cuales se están quejando muchos nuevos cristianos. Sí, es porque es que Que lamentablemente no todas las congregaciones le están dedicando tiempo a los nuevos cristianos. sí, No es solamente llevarlo o que se bautice. Sabemos que ese es el momento que de verdad se necesita, porque ahí es que el demonio empieza a atacar. yo creo que Y muchos se desencantan por ver de la manera que lo trata la iglesia. sí, pero es que yo creo que O no también la iglesia, la congregación. Que vamos a decir, porque la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros somos la iglesia. La congregación. eh, yo creo que también tiene que ver con el hecho de que ya las iglesias se están enfocando en ser megas iglesias y cuando el enfoque es ser mega, se les olvida que el propósito, el llamado del pastoreado, que son las ovejas. Las ovejas. Entonces, en esa rapidez de crecer, se les olvida que hay que entrenar, que hay que pastorear, que hay que enseñar y hay lamentablemente no es ahora no es un segmento de qué, sino que hay que tener cuidado también en qué iglesia nos congregamos y si se está enseñando la palabra. So, Correcto. parte de la enseñanza que queremos llevar hoy es que hay maneras fáciles, pasos sencillos que nos podemos acercar al Señor y estar conectado al Señor, pero que también en eso tenemos que tener discernimiento y saber que nos están enseñando la palabra. ¿Y cómo Amén. hacemos eso? Hacemos eso dándonos cuenta que si el pastor solo se glorifica a él mismo y se le olvida que tiene que mandar a la congregación a leer la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que llevar todo, no importa si el pastor es el pastor con el que tú creciste, si es el tío, si es no, no, no. Todo lo que se dice de un líder en tu iglesia tiene que ser pasado por la palabra. Eso lo quiero Amén. dejar muy claro. Todo lo que se dice en la iglesia, especialmente que venga de la mano de un líder, tiene que ser pasado por la palabra. Que si no va con el corazón de Dios, no viene de Dios. Amén. Si no va con la palabra de Dios, no es de Dios. Entonces, hay muchas doctrinas, muchas iglesias, muchas sectas, que hay que tener mucho cuidado. ¿A quiénes estamos siguiendo? Siempre lo he dicho y es algo que aprendí desde mis inicios, porque
La primera vez que me congregué en una iglesia que estaba pasando por una turbulación. Cada vez que yo mencionaba la iglesia, me decían, pero esa es la iglesia donde el pastor. Mm. Pero que yo no voy a la iglesia por el pastor. Exacto. Entonces, tenemos que bajar a nuestros pastores, a nuestros líderes de los altares. Son iguales, de Son humanos humanos. que nosotros. Y Y que todo el mundo son humanos. Exacto. Y no están exentos de pecar. De pecar. Y no quiere decir que no escuchen a sus pastores. Corrir, no vaya, porque ahorita dicen, no, que en el podcast dijeron. No. Lo que digo, que al igual que si nosotras, todo lo que decimos aquí, ustedes lo tienen que llevar a la palabra. Igual lo que diga un pastor, lo que diga un líder también. Lo tienen que hacer correctamente. Porque hay muchas iglesias en línea en estos días. Ajá. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Especialmente aquellos que son nuevos en la fe, que todavía no han desarrollado un discernimiento y no tienen ese entendimiento de la palabra. Lean la palabra. Y eso nos lleva a los puntos de discusión, a las herramientas básicas que nosotras entendemos que son necesarias para ese caminar con Cristo. Camino. La oración diaria. Exacto, oración diaria. Y la oración es difícil. No, claro que no. Para mí no es difícil porque yo me la paso orando. Yo desde que me levanto no tengo momento para orar. Porque entonces, para mí es hablar con Dios. Entonces la oración no es un ritual. No. Para mí no lo es. Es una conversación. Es una conversación. Es una comunicación con tu mejor amigo. Con tu padre. Exacto. Con tu padre, con tu hermano. Con ese mejor amigo que tú llamas para contarle algo que tú supiste. No, ay, Dios mío. Tu consejero. Exactamente. Tu abogado. Sí. Tu médico. Correcto. Así mismo se habla con Dios. A veces, tú sabes que a veces yo trabajando decía, Dios mío, la gente va a decir que yo estoy loca hablando sola. Y no era hablando sola. Porque yo me ponía a orar así en voz alta, a hablar con Dios. Porque en mi último trabajo tenía un rinconcito que yo le llamaba, ese era mi rinconcito privado. Que ahí simplemente iban personas cuando necesitaban un material de producción. Pero yo me la pasaba con Dios, porque yo estaba sola siempre en ese lugar. Y ese fue el mejor sitio que yo tuve para estar conectada con Él. De verdad que sí. Oh, sí. Yo me metía en un rinconcito que solamente yo entraba por esa esquinita. Y era maravilloso. De verdad. Y Él anhela escuchar a sus hijos. Él anhela escuchar tu corazón. Sí, Él sabe lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Pero el reconocer que lo necesito, porque el hablarle al Señor es reconocer, Padre, te necesito. Padre, escucha a tu hijo, Padre. Pero también quiero que bueno, no sé si para nuevos creyentes, pero yo creo que estamos viviendo un cristianismo del yoísmo, que se ha entrado a la iglesia como lo del mundo, en el sentido de que uno prende la televisión, toda propaganda es para el yo. Uno ve las películas, las series, y es todo llenándote el ego a ti, subiéndote a ti, lo que te place a ti, lo que te hace crecer a ti. Pero también en esos tiempos procuremos preguntarle al Señor, ¿qué tú me quieres decir? Sí. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Porque no es necesario, Él usarnos no es necesario. Él no nos necesita a nosotros. No. Nosotros lo necesitamos a Él. Nosotros necesitamos decir, Padre, úsame. Sí. Tú que eres el alfarero, moldéame acorde a tu imagen y semejanza. Amén. Para que yo sea un instrumento en tus manos. Amén. Así.
Pero lamentablemente es que todavía no sabemos pedir de esa manera. No, por eso digo que estamos creciendo, pero yo creo que debería de ser una enseñanza desde el inicio, porque cuando comenzamos a enseñar que si ora por tu casa, que si ora por tu carro, que si ora por que yo no sé, por yo no sé quién, ok, obviamente hay que pedir por la salud, por la Claro, por la familia, familia, para no para los que hijos, no para que el Señor que lo puede hacer haga una varita una varita mágica mágica. y el banco explote y haya dinero. No, lo puede hacer. Él es el dueño del oro y de la plata. Oh, sí. Pero, ¿por qué no mejor orar, Señor, moldéame, ayúdame, dame las herramientas, el conocimiento para yo saber manejar mis finanzas, para cuando yo tenga $5 poder multiplicarlo y poder ser de beneficio, de bendición a A otros? otros. Pero que queremos los 5, pero para ser de beneficio a nosotros. Ajá. A nosotros mismos. Entonces, para extender tu reino. Amén. Entonces, una de esas herramientas prácticas que pueden usar es, hay un, en inglés se le dice acts, pero en español es acts, que suenan casi iguales, pero las insignias son A, C, G, S. Es. Y es bien fácil. Ustedes agarran un papel, se sientan con su Biblia y la primera A de la insignia es adoración. Adoración. Exacto. Y un ejemplo de eso es simplemente decir, Dios, te alabo porque eres bueno. Así, alabar a Dios. Porque no hay otra cosa mejor que Él. La La segunda segunda, es la C, que es la confesión. exacto, confesión. Confesar todos nuestros pecados. Porque aun Él lo sepa, nosotros tenemos para decirlo con nuestros propios labios, decirle a Él, Señor, he pecado, he faltado, he cometido, porque hay que confesarse delante de Él, pedirle perdón por las cosas que uno sabe que delante de Él, porque pecamos todos los días, Claro. todos los días y a cada rato pecamos. Pecamos con el pensamiento, pecamos. Hay acciones que uno cree que no son, delante de Dios no son pecados, y sí lo son. Porque no hay, es como, no hay pecado ni grande ni chiquito, todos son pecados. Y del mismo nivel. Y al mismo tamaño. Todos son pecados. Entonces tenemos que pedir perdón, tenemos que confesarnos con Él. En la confesión está también el reconocimiento de nuestras faltas y que estamos siendo guiados y que el Señor nos está enseñando las áreas donde tenemos que trabajar y Él nos ayuda a trabajar esas áreas. Correcto. Porque hoy yo no cometo los mismos pecados que ayer, pero cometo otros. Exacto. Cometo otros. Exactamente. Cometo otros. Hay algo que es la impaciencia. Y como seres humanos creemos que eso no es un pecado. Y es un pecado. Porque la impaciencia te hace hacer, a veces nos hace hacer cosas. Quizás antes de tiempo, que es lo que nos lleva a veces a cometer muchos errores. Que por la desesperación de hacer las cosas. Y uno como cristiano tiene que entender que las cosas no son al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. Y a veces queremos adelantarnos. Y la impaciencia es algo que por lo cual tenemos que pedirle a Dios que nos lo quite. La tercera letra es la G. La tercera es la G de gracias. Dar gracias. Gracias
por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por mis vecinos, gracias por mis hermanos, gracias por permitirme levantarme y respirar. Gracias hasta por un trompezón que dé, porque el trompezón me permite recordarme que Dios existe. Gracias por todo. Gracias por este oxígeno que nos regalas, que no tenemos que gastar un centavo para respirar. Gracias, Señor, porque están aún pasando tantas cosas en el mundo. Nos permite tener todavía paz y tranquilidad. Que hay otros lugares que lamentablemente no están en la misma situación de uno y algunas veces son más agradecidos que uno. Porque aún en guerra, en hambre, en necesidades precarias, lo primero que está es Dios en su boca. Yo entiendo que más uno tiene, más se olvida, ni más quiere. Más quiere y menos agradecido. Oh, así es. Tienes mucha razón. Y por último es la S de súplica, que también se puede ver como O, que es oración, tu tiempo de orar, tu tiempo de llevar tus preguntas, tus problemas, sí. Reconocer que Dios es el único que puede trabajar en tu vida para tu favor. Exactamente. Suplicar por cualquier trabajo, cualquier problema que tengas, sea de salud, sea de trabajo, con un compañero, pero que vaya humillado delante de Dios y suplicar, no exigir, porque no es exigirle, sino es suplicarle a Dios, porque a Dios es a la único que se le puede suplicar. Y algunas veces suplicamos a un ser humano porque quizá tenga un rango o un poder de X cosa y suplicamos. Y a Dios, ¿por qué no podemos suplicar? Y es algo que eres tú solo, porque no es que tú lo digas al público. Para eso se dice que uno siempre tiene que tener un lugar secreto o un lugar especial para uno orar a Dios. Porque ahí uno se desahoga y le dice lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, todo es solamente Él. Y uno lo sabe, nadie más lo tiene que saber. Confesar nuestros pecados. Esta es la herramienta que le queremos traer, que también en la parte de abajo podrán encontrar una plantilla que van a poder imprimir y usar. Pero la idea es fácil. Ustedes agarran las insignias, que vuelvo y repito, es la A de adoración, la C de confesión, la G de gracias y la S de súplica. O la pueden cambiar por una O si se le hace más fácil el entender que es oración. Oración, correcto. Pero vuelvo y digo, en la parte de aquí abajo vamos a dejar una plantilla que pueden descargar e imprimir, o la pueden usar en su teléfono o en su computadora. Y la segunda herramienta, o el segundo fundamento, mejor dicho, es la lectura bíblica. La lectura bíblica. La lectura nos permite escuchar a Dios, comunicarnos con Él. Porque queremos hablar, pedir, pero ¿en qué momento tomamos nosotros para escucharlo a Él? Es su carta de amor para nosotros. Que muchas veces no la sabemos leer porque queremos leerla como un libro cualquiera. Y yo creo que muchas veces a un libro le ponemos hasta más importancia porque no lo grabamos, no los aprendemos. Y de la Biblia, porque es la Biblia. A veces se le hace hasta pesado a mucha gente. Sí, porque es que la Biblia, al tener historia,
tener tanta diferentes formatos literarios, Ajá. yo he entendido que no todo el mundo desarrolla el entendimiento de, por ejemplo, leer una poesía y decir, yo sé exactamente lo que está Lo que está diciendo ajá, esa poesía. sí, Entonces se le dificulta, pero que la Biblia tiene, tiene diferentes autores sí, de diferentes niveles, perdón, de diferentes niveles culturales. Entonces, la Biblia está hecha para que todos la podamos leer. Solo tenemos que tomar el tiempo. Y según uno va leyendo, uno va creciendo, el Señor nos va nutriendo. Pero tenemos que también acordarnos que cuando abrimos la palabra, al primero que tenemos que invitar es al Espíritu Santo, al que nos Espíritu dé el Santo, entendimiento correcto, para entender la palabra. ¿No? así es. Y, y ¿cómo te diría? Que no es solamente eh, coger y ponernos a hacer 2 horas, 3 horas de leer la Biblia. Lo primero es conocer a Jesús. Eh, por eso se dice escudriñar las escrituras, porque es de poquito, poquito, no, no, no leer por leer y no aprender nada. Ujú. Eh, ¿Qué libros es bueno recomendar para Bueno, empezar a leer la Biblia? siempre se recomienda comenzar en Juan o en los evangelios. Es siempre la recomendación, comenzar en el Sí, Nuevo libros de Testamento. Juan, Pero también eso es interesante. yo entiendo Sí, que también depende en qué tipo de lector eres o correcto. qué, o tú como persona, cómo aprendes mejor. Por ejemplo, yo soy de las personas que me gusta entender el principio de todo. A mí no me pueden tirar en Empezaste medio. por Génesis. Exacto. A mí no me pueden tirar en el medio de la nada. Ahí hay un río. ¿Cómo llegó el río? ¿Cómo yo llegué aquí? Entonces, yo comencé por Génesis. Entiendo que a mucha gente también se le dificulta comenzar por el Antiguo Testamento, porque hay genealogía, ahí están los libros de leyes, pero también hay poesía. Hay, hay un, hay un, es muy variable, pero Sí, también la gente dice, ya esto pasó, esto no me corresponde, pero yo entiendo que para entender, en el Nuevo Testamento tú vas a conocer a Jesús, pero eso me lleva a algo que escuché el otro día. ¿Es Dios del Nuevo Testamento el mismo Dios del Antiguo Testamento? Le voy a decir que sí, es el mismo Dios. sí, Yo creo que la gente se pierde en las guerras, en la sangre, en las muertes, porque está viendo a la persona, o sea, al ser humano. Se ve reflejado en el ser humano del Antiguo Testamento. ajá. Y dice, pero Dios sí es malo. Pero Dios le dio 3 chances, 20 Pero no chances es, y es que Dios no volvía. fue el malo, porque antes de suceder las cosas, Él se lo advertía y trató, como hoy en día está tratando Con nosotros. con nosotros, de que no hicieran lo mal hecho y seguían haciendo lo mal hecho. Pero por eso digo, porque que la gente se enfoca en la persona, porque nos vemos reflejados. Porque uno lee el Antiguo Testamento y uno dice, pero cómo que ustedes vuelven y caen en lo mismo? ¿Cómo que ustedes no le hacen caso a Dios? ¿Y cómo que otra vez? Y Ajá. después, si tú te apartas y lo ves desde afuera, pero yo haría lo mismo. Si tú eres honesto contigo mismo, tú dirías, yo en esa posición posiblemente hubiera hecho exactamente Lo lo mismo. mismo. Es de uno querer decir o querer pensar que no, que hubiéramos sido diferentes, pero vemos a Moisés que falló, vemos a David que falló, vemos a Josué que falló, y fueron llamados por Dios, fueron elegidos, tenían un llamado y dirigieron a masa, y aún ellos fallaron. Porque con Dios no es, que también la gente dice, no, pero que David tuvo 800 mujeres, que Salomón también, Sí.
Dios no quiere decir que estaba de acuerdo ni con las muertes, ni con las Con mujeres, ni nada. con las violaciones que estén en la Biblia. Es importante porque uno a través de eso tiene que ver el corazón de El Dios en las corazón. situaciones, Exacto. no el accionar del ser humano. Por eso digo, nos enfocamos en el hombre y se nos olvida ver el corazón de Dios. Ajá. La Biblia es la manera principal en que Dios nos habla. Ah, correcto. Es una carta, como dijo mi mamá anteriormente, de amor para nosotros, Sí. llena de sabiduría Ujú. y promesas Ajá. y guía. Si tú estás pasando por un problema financiero, el primer libro que tú deberías de agarrar es la Biblia. Sí. Si estás pasando por una situación familiar, el primer libro que deberías de agarrar es la Biblia. Así En la es. Biblia tú encuentras sobre finanzas, sobre amor, sobre enfermedad, sobre procesos familiares, sobre matrimonio, Sobre tristeza, sobre alegría, tristezas, alegría, de exacto. todo. Y hoy en día tenemos muchas facilidades porque hay muchas diferentes Biblias que si tú no entiendes la Reina Valera 1960, que era la que leíamos, yo gracias a Dios esa fue la que primero empecé a leer y todavía me aprendí el Salmo 23 completo de pies a cabeza y fue de la que a veces me confundo cuando escucho el Salmo 23 en otra En otra Biblias traducción, de las traducciones más modernas que hay, porque no dice de la misma forma, pero hoy en día, las Biblias que hay hoy en día, te traducen la Biblia a este tiempo, vamos a decir. sí, es una traducción bueno, hay una, para que no se confunda, pero hay una Biblia que se llama así, pero no es esa de la que estamos hablando, pero es Ajá, una traducción a lengua moderna en el sentido de que como hablaban en 1960, que ajá, es, por ejemplo, la Reina Valera en sí, 1960, no es la misma manera de la que que hablamos se hoy habla en hoy día. en día. Ujú. Por eso quiero que tú recomiendes, Yo- sí, las diferentes Biblias con las cuales tú pueden, Bueno, las versiones de la Biblia se pueden dividir, porque la gente dice, perdón, las traducciones. Se pueden dividir en la traducción más eh, afina al lenguaje original, que por eso es la Reina Valera, ajá, además de que fue una de las primeras, o creo que en español la primera Biblia eh, traducida del español al fue la español, Reina la Reina Valera. Valera. También eh, en la misma línea, que es traducción palabra por palabra, se dice en inglés word for word, es la que mencionamos, de la cual leímos el texto anteriormente de Juan, que es Nueva Biblia Las Américas. También está la Biblia Las Américas, que, valga la redundancia, la Nueva Biblia Las Américas es una versión moderna de la Biblia de las Américas, que va en la misma línea de palabra por palabra, pero con un texto más cómodo, más, ¿cuál sería la palabra? Más digerible, sería la palabra. Sí, más digerible para muchas personas. Entonces, luego está también eh, la nueva versión internacional, que es una Biblia intermedia, que es más, intermedia vendría siendo más entre palabra por palabra y pensamiento. Ujú. Está el mensaje, es una Biblia más por el pensamiento. Y cuando digo el pensamiento es, ¿qué fue lo que quiso decir Dios en ese texto? No necesariamente palabra por Por palabra, palabra. que lo que dice el texto. Exacto. También está traducción en lenguaje actual. eh, y siempre está la Reina Valera 1960, que es para muchos la fiable, porque nadie la cambia, que se les respeta.
Yo la he leído, pero la verdad no es la que yo digo, la voy a agarrar. Pero por ejemplo, para estudio, la nueva versión internacional eh, es una Biblia que es fácil de encontrar. Hay muchas Biblias que son de estudios, que esas Biblias de estudios, abajo tienes comentarios. Y esos comentarios te ayudan a entender lo que dice el texto bíblico. Correcto. También te da historia, genealogía, geografía, para que uno entienda qué es hoy Israel, por ejemplo. Ajá. Entonces, hay mucho material del cual uno puede aprender mucho, pero el enfoque es, hay material para aprender y estudiar, sí, pero vamos a comenzar leyendo. Sí. No es necesario sentarse, como mami dijo anteriormente, y No, leer horas. no. No, vamos a comenzar a hacer un hábito, el hábito de leer la palabra. Correcto. Y eso se puede 5 minutos al día, 5, 15 15 minutos minutos. en la mañana y 15 minutos en la noche, o 5 minutos en la mañana y 5. Esa herramienta que le regalamos anteriormente del arte se puede dividir en esos 5 minutos. Sí. Si usted obviamente quiere y tiene ese anhelo y siente que el espíritu quiere más y necesita más, obviamente adelante. Correcto. Es, Tiene libre albedrío. exacto, exacto. Pero también le queremos decir que si estás comenzando, no te tienes que sentir abrumado. No, ni que es algo que te sientas como que lo estás haciendo obligatoriamente, no, porque eso no es lo que Dios quiere. Todo lo contrario. Él quiere que todo lo que uno haga para Él sea que uno se sienta feliz, que uno lo haga con alegría. Exacto. Todos los puntos, El tercer y último punto, la iglesia. la importancia de caminar con otros. Correctamente. Porque la iglesia no es un edificio, como dije. Sí, lo hemos venido comentando, como que Exacto, tirando antes de llegar a antes este de punto. llegar, sí. La iglesia somos cada uno de nosotros. Tenemos la mala costumbre de llamar al templo, al edificio, le llamamos la iglesia. Pero es el templo donde se reúne la iglesia. Y donde hayan, dice como dice la palabra, donde hayan 2 o 3, haya uno más, 2 o 3. Es esa la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere, que nos congreguemos. Es algo como una importante. Y nos enseña a seguir a Jesús. Porque, por ejemplo, cuando ya, por ejemplo, tú y yo nos ponemos a estudiar la Biblia, nosotros tenemos a veces, no discusiones, pero que tenemos diferencias y cosas que yo te pregunto a ti, hay cosas que tú me las preguntas a mí, o a veces leímos un versículo y quizás tú lo entiendes de una manera, yo lo entiendo de otra, y con una y la otra, ya estas dos iglesias se congregan a hacer su diálogo y así la entendemos mejor. Y crecemos y tenemos Claro que entendimiento, sí. Porque también es algo importante que yo no tengo la verdad absoluta, mami no tiene la verdad absoluta, Jamás. tú no tienes la verdad absoluta. El único que tiene la verdad absoluta es, y de la única manera que podemos llegar a que nosotros nos parezcamos más a él, es leyendo la palabra, es haciendo lo que él nos manda. Él nos manda a congregar. No es algo de que es un mandato y que eso que si no hace si no lo haces. No es, exacto, no es, ¿cuál es la palabra? No es lo que te va a salvar. No. El que salva y el único que salva es Jesús. Es Jesús. Entonces, pero también el tú tomar la decisión de seguirlo y decir, yo creo en Jesús, yo creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo quiero ser y reflejarlo a Él, entonces
quiere decir que mi amor por Él, yo voy a hacer lo que Él me manda Lo a que hacer, quiere que que hagamos. es congregar, bautizar, Ajá. evangelizar, hablar de su palabra, llevar a otros a Él, Amén. Correcto. amar al prójimo. Hay muchas cosas que el Señor nos manda, pero que tampoco decía, no, pero que estas son las cosas. No, no, no. Hay que leer la palabra. Por eso yo los exhorto a seguir leyendo, a seguir estudiando, a dejar comentarios, preguntas. Sí. Porque así como nosotras, perdón, sigo dándole el micrófono, así como nosotras decidimos escuchar la voz del Señor y hacer este podcast, prender una cámara, abrir un micrófono, también estamos aprendiendo. Sí. Mientras estamos en esta tierra, no vamos a dejar de aprender. Jamás. Entonces, nosotras aprendemos de ustedes y ustedes aprenden de nosotros. Amén. Así es. Entonces, hace un rato le comentaba que es difícil encontrar iglesias por las doctrinas o porque no se están llevando de la palabra, Ujú. pero es importante congregarse, es importante encontrar una iglesia. Siempre es recomendable una iglesia local. Buscar, por ejemplo, cuando nosotras nos mudamos acá, yo me entré, la verdad, a Google. Busqué cuáles eran las iglesias que estaban por acá, Ajá. cuáles eran las doctrinas de esa iglesia, si tienen la ventaja de tener página web, entrar a esa página web, conocer a los pastores, conocer a Ajá. los líderes, ver la doctrina nueva vez, qué enseñan. Correcto. Y lo próximo sería visitar. Exacto. No es que yo voy a una iglesia hoy y me voy a quedar en esa iglesia. Visitar. Claro, pero acuérdate que no es buscar un lugar perfecto. No, porque es que la iglesia está llena de gente imperfecta Igual que buscando uno. al perfecto. Al perfecto. Exactamente. Que también tenemos que la gracia que el Señor tiene con nosotros, Ajá. darla al prójimo. Porque es Exacto. fácil decir, Señor, perdóname, pero tú perdonaste. Tenemos que tener pendiente que tenemos que buscar una familia espiritual que nos ayude espiritualmente. Una iglesia que enseñe. Que enseñe, correcto. Que hable de la palabra, no que enseñe fuera de la palabra, porque últimamente también estamos viendo mucho eso, que se está cambiando mucho, se está usando la palabra, pero no, como no debe ser. Hace mucho yo escuché un dicho, podría decir así, ¿verdad? Que dice, no tomar un texto fuera de contexto para formar un pretexto. Con eso digo, muchas personas leen un versículo y hacen doctrinas de ese versículo y el versículo no tenía nada que ver con lo que esa persona o esa iglesia o esa congregación o lo que sea está difundiendo. ¿Entiendes? Entonces, Sí. cuando leamos, procuremos ver quién escribió el libro, para quién lo escribió, en qué tiempo lo escribió. Correcto. ¿Por qué? Porque que andamos buscando es a Dios, no Ajá. a nosotros en la escritura. Sí. Es válido entender que si Dios lo hizo por Moisés, por Jonás, lo puede hacer por ti, sí, pero no quiere decir que lo va a hacer. ¿Me entiendes? Sí. Hay que amar a Dios simplemente porque ya Jesús hizo su sacrificio. Exacto. Y ya todo lo demás es añadidura. Correcto. Si te da dinero, amén, porque Él quiso, Sí. no porque Él necesite hacer. Si te sanó, porque Él quiso, no es porque ya Él dio el sacrificio más grande, que fue dar a su único hijo por nosotros. Por nosotros. Ya por eso nosotros nos tenemos que sentir por bien servido, agradecido y todo. Por eso ya Él lo dio todo. Ahora nosotros tenemos que aceptarlo, quererlo, buscar de Él, conocer a Jesús. La idea es tener una relación, no una religión, no una doctrina, no un culto, no un ritual, no, tener una relación. ¿Cómo tú te relacionas con tu ser querido? Tú hablas, lo llamas, le das un abrazo,
¿Cómo Ajá. yo abrazo al Señor? Reconociendo. Reconociendo que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso. Entonces, ¿cómo busco una iglesia? Como ya lo mencioné, puede, si tienes un familiar que va a una iglesia, puede decir, pudiera visitar tu iglesia. Puedes buscar en línea. Siempre aconsejo buscar las doctrinas. Por ejemplo, nosotras nos congregamos a iglesias sin denominación. ¿Por qué? Porque yo entiendo y no estoy mandando a que todo el mundo haga lo mismo. Porque No. también hay iglesias sin denominación que están así mismo, sin denominación. Ajá. Pero yo busco iglesias sin denominación porque yo quiero que me enseñen la palabra, que se rijan por la palabra, que, que si hoy yo uso pantalón y mañana yo entiendo que el Espíritu Santo me dice usa falda, sea porque Dios hizo ese cambio en mí y no porque Exacto, me están obligando. exacto. Que yo sí, hay muchas cosas, lo dije como ejemplo, pero hay muchas cosas que yo entiendo que el Señor va quitando de ti, tu forma de hablar, de expresarte, de caminar. Hay cosas con lo que tú ya De no te vas a vestir, sentir cómodo, exacto, de vestir, cosas que uno que usa uno no dice simplemente no, ya no me llama la no me llama la atención, atención. la música que tú escuchas. Yo siempre decía que yo entendía que yo escuchaba música sana porque yo siempre he sido una persona que me enfoco en la lírica de las canciones. Ujú. Cuando yo entré en mi vida a Cristo entendí que que la música que yo escuchaba no era sana. Llamaba la depresión. Tenía palabras obscenas, aunque yo no las decía. Pero que yo decía, pero yo pensaba que yo escuchaba música limpia. No. Entonces, hay cosas que el Señor te va abriendo los ojos y uno va entendiendo, aprendiendo, creciendo y discerniendo. Es que el Espíritu Santo te da paz, te da tranquilidad. Y yo misma, a mí me encantaba la música, las baladas, me encantaba la bachata. Y actualmente para yo poner una bachata pongo una alabanza porque me siento como en paz, Porque eso es lo me que le siento edifica el espíritu. tranquila y escucho mejor haciendo oficio que antes yo ponía una bachata dije para que me diera ánimo. No, yo pongo alabanza y me alegro ¿Quién igual. dijo que el cristiano es aburrido? No, esto es mentira. Esto es, en buen dominicano, una habladoría. Eso es mentira. Bueno, yo puedo decir que en los sitios que yo he visto gente más alegre, más contenta, más saltando y más cosas en una iglesia, un evento de cristianos que en el mundo. Y sin alcohol, que eso es grande. Sí. Y dicen, no, eso tiene que estar bebido. Cero alcohol. Entonces yo entiendo que es el verdadero gozo, cuando tú puedes Exacto. brincar, saltar, reír, sin tener que intoxicar tu cuerpo. Intoxicar el cuerpo. Antes de continuar con el episodio, queremos agradecer a nuestro patrocinador especial, 68 Global, inspirados por Isaías 6:8, donde el profeta dice, aquí estoy, envíame a mí. 68 Global es una empresa cristiana de consultoría tecnológica que responde al llamado de Dios sirviendo con excelencia, humildad y propósito. Su misión es clara: ayudar a personas y pequeños negocios a prosperar en el mundo digital, sin perder de vista lo más importante, su fe. ¿Necesitas ayuda con tu computadora, tu celular o la seguridad de tu información? ¿Buscas orientación sobre cómo usar la tecnología de forma más efectiva? 68 Global te ofrece soporte técnico, asesoría en seguridad informática y guía personalizada. Y lo mejor, puedes agendar una consulta gratuita de 15 minutos para comenzar. Pero más allá de los servicios, lo que distingue a 68 Global es su corazón. Cada interacción es una oportunidad para servir, para edificar y para reflejar el amor de Cristo en el mundo digital. Nos alegra contar con ellos como patrocinadores de Reflection con María y Catherine, porque compartimos una visión:
vivir con propósito, responder al llamado de Dios y acompañarte en tu camino de fe. Para conocer más, visita 68global.org y descubre cómo pueden ayudarte hoy. Gracias, 68 Global, por decir aquí estoy, envíame a mí. Bueno, lo ideal, aplicaciones prácticas, o sea, nosotros lo que queremos es retar. Le queremos que por 7 días se tomen, ya como dijimos anteriormente, 5 minutos a 15 minutos por la mañana y 5 minutos o 15 minutos por la noche. En la noche. Lo ideal sería, yo entiendo que hay padres, que hay jóvenes, que hay multitudes de cosas que hacer, pero 5 a 15 minutos en su mañana, si se tienen que levantar 20 minutos antes, y 5 a 15 minutos ya para acostarse. Está comprobado que el pasar tiempo con Dios, además de conocerlo, los ayuda con el estrés, con la ansiedad. Eso es comprobado. Sí. Yo en lo personal, yo hay estadísticas, si quieren se la dejo abajo, pero que lo comprueban. Pero yo misma lo he comprobado. Por ejemplo, mi estrés, porque tengo muchas cosas con el trabajo, lo que sea, siempre está alto. Y lo monitoreo, por eso también tengo este anillo. Y yo he notado que cuando yo estoy en la iglesia, ya sea en estudio bíblico, en servicio, atendiendo un servicio o sirviendo, mis niveles se normalizan. Y luego escuché, que creo que también fue en otro podcast, y con las estadísticas que decían que el orar, el pasar tiempo con Dios, regula los niveles de estrés. Claro, porque en ese es un momento que tú estás en paz, tú estás tranquila, tú no estás pensando en el monitor del trabajo, ni 50,000 cosas como regularmente tú lo haces. Entonces, por eso digo, 5 a 15 minutos antes, iniciar el día con Dios, en paz, y ya igual en la noche, para como que como ese reseteo y esa paz y esa calma que necesitan. Sí. Así, si comienzan, como venimos diciendo, 5 o 15 minutos, Sí. no se sienten abrumados, No. o que es una necesidad, o que es un ritual, No. Es tomarse ese tiempo para darle al Señor lo que sea. Claro, eso empieza con un versículo. Te pongo, por ejemplo, el Salmo 23, versículo 1, Salmo 91, el versículo que más te llama la atención. Después hacer una oración, dar gracias a Dios. No es que va a coger 2 horas. No, y si por ejemplo hacen lo del 5 minutos, por ejemplo, te dice minuto 1, lee un pasaje corto de la Biblia, como dijo María, coges un salmo y lo lees. Los próximos 2 minutos le das las gracias a Dios. Sí. Y los últimos 2 minutos es tu oración. Correcto. Te invito a que en tu teléfono pongas una alarma para la hora que mejor te convenga hacerlo. Que esa alarma te avise en esos 5 minutos, esos 15 minutos, para dedicárselo a nuestro Señor. Pero ahora mismo, agarra el teléfono, ponlo ahí en tu alarma o tu calendario. 5 minutos, mi tiempo con Dios. Minutos con Dios. Correcto. Es un tiempo que traerá un gran cambio. Amén. Esos 5 minutos. Por ejemplo, cuando yo comencé eran 5 y después yo quería más y más. Y esto es un hambre porque nosotros necesitamos ese tiempo. Así es. Fuimos creados para adorar. Lo que pasa es que adoramos a lo que no debemos. Tenemos más intención con adorar lo material que lo espiritual. Vamos, demos las gracias. Damos las gracias por habernos permitido una vez más
compartir parte de nuestras experiencias como nuevas cristianas. Espero en Dios que nuestro mensaje sea de aprendizaje. Así como nosotros estamos aprendiendo, que ustedes también aprendan, que nos continúen dando la oportunidad de que seamos una familia, que nos convirtamos en una iglesia, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Hago eco de lo que dice mi mamá. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por ver nuestro podcast Reflection con María y Catherine. Para nosotras es un placer poder pasar este tiempo, aprender con ustedes y más que nada ser usadas por el Señor y que Él se mueva en la vida de la De cada persona uno. que necesite escuchar este mensaje. Amén. Pero más allá, que cualquier cosa que ustedes estén pasando, puedan encontrar refugio en la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso nos lleva a invitarlos, perdón. Si esto es nuevo para ti y quieres empezar hoy, ahora mismo, este camino, o si te has alejado y quieres retomarlo, quieres volver al Señor, entiendes que el Señor te está tocando y llegó este mensaje a ti, dice, es una confirmación que el Señor quiere que vuelva a casa. Nos gustaría guiarte, mejor dicho, en una oración. Repite esto después de nosotros. Lo vamos a leer a la vez. A la vez. Ok. Padre amado, Padre amado, gracias por amarme. Reconozco que te necesito. Te pido que me ayudes a conectarme contigo cada día. Dame el deseo de orar, de leer tu palabra y de encontrar una comunidad. Hoy decido seguirte en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia. Nuevamente le queremos agradecer, ya sea porque nos ven en YouTube o nos escuchan a través de su nueva plataforma con podcast o a través de Spotify y pronto en Apple. Queremos agradecerles por tomarte su tiempo, que es tan preciado. En la parte de la descripción le vamos a estar dejando la plantilla de la herramienta de arte que mencionamos anteriormente. Correcto. También un enlace para el libro El cuerpo lleva la cuenta, que se refiere al tema que Mami tocó anteriormente, de que hay dolamas y problemas que uno lleva emocionalmente que afligen el cuerpo y afectan, ya sea hasta, hay personas que no se explican los dolores de cabeza, el dolor de la espalda, gastritis, hay diferentes cosas. Úlceras, gastritis, a veces hasta el mismo cáncer. Exacto. Es producido por problemas espirituales que uno no sabe, uno no se da cuenta. También les vamos a estar dejando enlaces para la Biblia en línea y otras herramientas que entendemos que los va a ayudar en este proceso, en su nuevo caminar en Cristo. Amén. No queremos que se vayan, no se muevan antes de darle like, dejar un comentario y activar las campanitas. Por favor, no se olviden. Dedito arriba. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos.